Queridos estudiantes, una vez más con ustedes para hablar un tema nuevamente relacionado con, pues, llegar un saludo cordial y también un abrazo, esperando de que todos estén bien en casa y trabajando con las actividades que les están enviando, porque de nuestra parte estamos también haciendo el esfuerzo para poder compartir información y también dejarles algunas actividades con la finalidad de contribuir al desarrollo de las actividades o de los temas programados dentro de los cursos correspondientes. Pues bien, vamos a trabajar otra vez, vamos a trabajar otro tema. Para ello, como siempre, también su atención y su participación. Obviamente que de manera mental o en todo caso en cada uno de sus hogares estén participando a las interrogantes que voy a hacerlos según avanza la explicación. Pues vamos a empezar presentando estas dos imágenes en este caso. Los heraldos negros de César Vallejo y El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Tenemos aquí dos portadas, o en todo caso, dos libros, ¿de acuerdo? Uno de César Vallejo y uno de Ciro Alegría. ¿Con qué finalidad presento estas imágenes? ¿Para qué? ¿De qué nos va a servir para trabajar el tema siguiente? ¿Saben ustedes de qué tipo o qué características tiene el libro Los Heraldos Negros de César Vallejo? ¿Cuáles son las características? Repito, Los Heraldos Negros de César Vallejo. ¿Cómo está escrito? ¿Está escrito en verso? ¿Está escrito en prosa? Ya hemos trabajado prosa y verso en la clase anterior. Los heraldos negros, ¿a cuál de ellos pertenece? ¿Está escrito en prosa o en verso? Los heraldos negros de César Vallejo. O también Trilce, otra obra. Está escrito en verso, ¿verdad? Está escrito en verso, porque es poesía. Esta obra es poética, ¿de acuerdo? Por otro lado tenemos a Ciro Alegría con su obra El mundo es ancho y ajeno. Seguramente ustedes habrán escuchado ya también de esta obra o en algún momento han leído. Si no fuera así, pues le indico que esta obra es está escrito en prosa, ¿de acuerdo? Es narrativa, ¿de acuerdo? Es una obra narrativa. Por aquí tenemos una obra poética, por aquí otra obra narrativa. Entonces, ¿cuál sería el tema que vamos a tratar ahora? A ver, háganse la pregunta de ustedes y también respondan. ¿Cuál sería la obra? Perdón, ¿cuál sería el tema? Si estamos presentando una obra en poesía y otra obra de manera narrativa, la forma de cómo están escritos. ¿Cuál sería el tema? ¿Será la poesía? ¿Será la narrativa? ¿Será la dramática? ¿Serán las formas de escribir? ¿Serán los géneros literarios? ¿Las especies literarias? ¿Cuál será el tema? Hablamos por aquí de lírico, lírica, ¿de acuerdo? Género lírico. Por aquí estamos hablando de género narrativo. Pues bien, entonces vamos a hablar en esta oportunidad sobre los géneros literarios, ¿de acuerdo? Los géneros literarios. Hemos hablado algunos temas relacionados a literatura con ustedes, pero ahora estamos ingresando quizás a unos aspectos un poco más complejos, a algunos temas un poco más profundos, donde vamos a trabajar siempre con las obras, ¿de acuerdo? Entonces, decimos los géneros literarios. ¿Saben ustedes qué son los géneros literarios? ¿O cuáles son los géneros literarios? ¿Sí? ¿Cuáles son, a ver, los géneros literarios? ¿Qué me pueden decir? ¿Son tres, son cuatro, son cinco? ¿Y cuáles son? O para empezar, ¿por qué llamamos géneros literarios? Pues vamos por aquí. Nos indica, por ejemplo, que los géneros o llamamos género literario a la categorización, la clasificación de los textos literarios
atendiendo a las características de su estructura y a su contenido. Es decir, los géneros literarios es la clasificación de las obras, ¿de acuerdo? La clasificación de las obras. Pero esta clasificación se va a hacer en base a algunos elementos, a algunas características, por ejemplo, a su estructura o a su contenido. Si hablamos de la estructura, los heraldos negros o todas las obras poéticas, todas las obras que están escritos en verso, todo lo que es poesía, se escriben de manera diferente a la narrativa, ¿sí o no? Las obras poéticas se escriben en verso. ¿Cómo está escrito? ¿Cuál es su estructura? Está escrito en verso. Mientras que las obras narrativas están escritas en prosa. ¿De acuerdo? Eso es su estructura, en verso y en prosa. Por otro lado, también nos dice el contenido. Obviamente que los poemas o las obras poéticas lo que van a hacer, lo que van a contener son las expresiones, los sentimientos del autor, lo que el autor siente, ¿de acuerdo? Mientras que las obras narrativas van a contener relatos, historias, algunos acontecimientos. Y por otro lado, también el género dramático, obviamente van a tener también algunas historias, pero en este caso los personajes van a actuar o es el diálogo de los personajes. Entonces, entendemos de esa forma, ¿de acuerdo? Es la clasificación de las obras de acuerdo a su estructura y su contenido. A eso llamamos géneros literarios. Pero ¿cuándo surgió los géneros literarios? Por ejemplo, ¿hace cuántos años? ¿Quién fue el que determinó de esta forma? Pues ya si nos vamos a la literatura griega antigua, ya apareció estos géneros. Nos dice, en un primer intento por clasificar las obras literarias, fue realizada por el conocido filósofo griego Aristóteles. En aquellos años, en 384 a 322 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Antes de Cristo, hace muchísimos años, y estamos hablando de la literatura griega y en su libro Poética. Por ejemplo, Aristóteles fue quien ya dio ese inicio de la clasificación de las obras, ya dio esos primeros pasos de los géneros literarios, pero Aristóteles lo clasificó en tres: el género épico, el género lírico y el género dramático. Esos tres son los géneros clásicos. ¿De acuerdo? Entonces ya surgió en la literatura griega hace muchísimos años como el primero en clasificar ha sido Aristóteles. Pasemos a la siguiente lámina y veamos entonces cada uno de ellos en qué consiste cada género literario. Vamos a denominar en este caso como géneros clásicos. ¿Por qué lo clasifiqué así como géneros clásicos? Porque son los géneros que iniciaron desde la literatura griega. Estos son los que han aparecido hace muchísimos años. Estos géneros son los pioneros, como se puede llamar. ¿De acuerdo? El género épico, ¿en qué consiste? Narran hazañas, hechos grandiosos de héroes o personajes extraordinarios. El género épico fue de hace muchos años, fue de la época pasada, de la época antigua, donde se narraban, se contaban hazañas, por ejemplo, de guerras, de algunos hechos que fueran con personajes heroicos, con semidioses, con personajes fuera de lo común. Entonces eso es el género épico, que narra hazañas de héroes, pero se desarrolló, como lo repito, en la época antigua. Cuando hablamos nosotros de la Grecia antigua, de la Ilíada, la Odisea, son esas obras que pertenecen a este género. ¿De acuerdo? Narran hazañas. ¿De quiénes? De héroes. Los personajes siempre van a ser héroes. Dioses, semidioses, personas fuera de lo común, personas extraordinarias, pero siempre van a ser también cosas extraordinarias. Esto es el primer género. Por otro lado, también está el género lírico o la lírica.
En este caso, el autor expresa sus sentimientos, sus emociones, ¿de acuerdo? En el género lírico se van a escribir los poemas, se van a escribir los versos, donde el autor expresar, va a expresar su sentimiento de dolor, de sufrimiento, de pena, de alegría, de amor, de tristeza, lo que él siente, lo que el autor siente. Entonces, eso es lo que va a expresar, pero lo va a hacer mediante los versos, ¿de acuerdo? Entonces, a eso llamamos género lírico. Y el tercer género clásico está pues el género dramático, donde se van a relatar historias mediante el diálogo de los personajes. Aquí se van a contar algunas historias, pero si nosotros leemos una obra dramática es como si estuvieran hablando, como si estuvieran dialogando. Por ejemplo, dice, José dice una cosa, después María dice otra cosa, después José otra vez habla, María otra vez habla. Es como si fuera un diálogo. ¿De acuerdo? A eso llamamos género dramático. Son los tres géneros clásicos. Pero cada uno de los géneros también es como si se hubiera, no sé, dividido o separado en algunos subgéneros, subelementos a los cuales llamamos especies literarias. Por un lado, tenemos especies épicas, es decir, que pertenecen al género épico. Tenemos a la epopeya. ¿Qué es una epopeya? Relato de episodios heroicos y mitológicos de la época antigua. Es decir, como el género épico narraban hazañas de héroes, pero la epopeya narra hazañas de héroes de la época antigua, de la época pasada. ¿De acuerdo? Eso es la epopeya. Narra hechos de héroes de la época pasada. Por otro lado está el Cantar de Gesta. El Cantar de Gesta también es un texto épico que narra las aventuras de un héroe de la Edad Media. Narra también hechos heroicos, hazañas de héroes, pero ya de la Edad Media. Eso es la diferencia. Epopeya, Edad Antigua, y Cantar de Gesta, Edad Media. Ambos narran hazañas de héroes. Contamos con las especies líricas, es decir, qué especies, qué tipo de poesía existe en este género, ¿de acuerdo? Entonces quiero que estén atentos. Por ejemplo, cuando nosotros leemos los poemas, no todos los poemas son iguales, no todos los poemas expresan los mismos sentimientos. Cada uno tiene su característica, cada uno expresa otro tipo de sentimiento. Por ello, tenemos, por ejemplo, la oda. ¿Qué es la oda? Seguramente ya escuchaste, ya trabajaste en el año anterior o hace 2 años antes. Seguramente han hablado a grandes rasgos, ya conoces lo que es la oda. Entonces, expresa el entusiasmo o la exaltación, es la adoración, alabanza de parte del poeta hacia algo, por unos asuntos, por ejemplo, puede ser de amor, de naturaleza, la religión, el progreso, los objetos. ¿Qué pasa si haces un poema, por ejemplo, adorando o alabando? En todo caso, hablando lo mejor de tu padre. A tu papá lo cuentas, lo expresas o lo dices como uno de los mejores padres. Entonces, eso es una oda. Tú estás alabando a esa persona. Estás adorando, te sientes entusiasmado por esa persona. Si hablas sobre Dios, tú vas a hablar todo lo bueno de Dios. Para ti, Dios es algo extraordinario. Entonces, estás alabando a esa persona. Eso es una oda. Como segunda especie tenemos la elegía. En este caso, son poemas donde se lamenta la muerte de una persona o de cualquier otro hecho digno de ser llorado. Expresa dolor, sufrimiento. O sea, en este caso son poemas, pero que van a hablarte de sufrimiento, de pena, de dolor. ¿Qué sucede si en algún momento, Dios no quiera, fallece algún ser de cualquiera de ustedes? Quieres hacer un poema, pero ese poema, pues ahí no vas a cantar, no vas a estar feliz, no vas a hacer sobre la felicidad, vas a expresar tus sentimientos de dolor, cómo te sientes en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces tus versos van a expresar eso. Tanta falta me haces desde aquella mañana,
donde cerraste los ojos y te apartaste de mi lado. Por ejemplo, esos versos expresan sufrimiento, pena, de que la persona ya no está. A eso llamamos elegía. Por ejemplo, mira, dice, en la muerte de un hijo. Un ejemplo de elegía, dice, abrázame, mi bien, se nos ha muerto el fruto del amor. Abrázame, el deseo está cubierto en surco de dolor. Sobre la huesa de este bien perdido, que se fue que se fue a todo ir, la cuna rodará el bien nacido del que está por venir. Un poema o unos versos de Unamuno que habla también sobre el sufrimiento, sobre la muerte de un hijo. Pues esto tú no lo vas a expresar como si fuera una canción alegre, feliz, ¿verdad? Entonces, los mismos versos dicen, se nos ha muerto el fruto del amor. Entonces, está expresando dolor. Eso es la elegía. La égloga son poemas que van a expresar sentimientos pastoriles, campestres. ¿De qué estamos hablando? Del campo. Vamos a hablar, vamos a expresar sentimientos, pero todo lo que sucede en el campo. Puede ser del amor campestre, de aquellos amores que pasan en el campo, de la forma de amar en el campo, no sé, del amor, por decir, hacia los animales, hacia hacia la agricultura, hacia la siembra, hacia la cosecha, todo relacionado con el campo. A eso llamamos égloga. A veces también hay poemas que hablan sobre la lluvia, sobre el amor, pero en el campo, ¿de acuerdo? Esos son versos que están dentro de la especie que en este caso es égloga. Contamos también con canción, o qué son las canciones. Pues las canciones son a veces una descripción de un relato, como si estuviéramos contando algo, ¿de acuerdo? Contando, expresando algún sentimiento, mediante los versos obviamente, pero acompañada de la música, del instrumento. Pero ¿cómo está escrito? Una canción no se escribe de forma corrida, no se escribe como un cuento, lo escribimos mediante versos. Cuando tú cantas, por ejemplo, ahorita canta tu canción favorita, cántalo ahora mismo. ¿Cuál es tu canción favorita? A ver, vas a empezar a cantar, pero esa canción cuando tú lo escuchas que está acompañado por un instrumento musical, está acompañado de la música, ¿cierto? Eso también pertenece a la poesía. Por otro lado tenemos madrigal, nos dice expresa sentimientos de amor no correspondido. A veces cuando nosotros llegamos a una edad ya de donde nos enamoramos de alguien, nosotros amamos tanto a esa persona, pero lamentablemente esa persona no te corresponde. Es decir, tú no eres amada por esa persona. Pero eso nos genera de que expresemos nuestros sentimientos, genera de que nosotros hagamos poesía, escribamos versos. A eso se denomina madrigal. Expresamos sentimientos de amor no correspondido. Por ejemplo, aquí dice, por tus ojos verdes yo me perdería, sirena de aquellas que sirena de aquellas que Ulises sagaz amaba y temía. Por tus ojos verdes yo me perdería. Por tus ojos verdes en lo que fue, por tus ojos verdes en lo que fugaz brillar suele, a veces la melancolía. Por tus ojos verdes tan llenos de paz, misteriosos como la esperanza mía. Por tus ojos verdes, conjuro eficaz, yo me salvaría. Es como si estuviera hablando de alguien, pero que no le corresponde, de un amor que no le corresponde. A eso denominamos madrigal. Finalmente tenemos a las epístolas. ¿Qué son las epístolas? Son cartas de amor escrito poéticamente. Es decir, cuando una persona ya está quizás enamorado o enamorada de alguien, le escribe algunas cartas. Pero en las cartas generalmente a veces escribimos como si fuera poesía, escribimos con versos. De acuerdo a eso llamamos epístola. Las cartas lo podemos hacer de dos formas. No podemos escribir de manera narrativa, en prosa, por ejemplo, una carta a nuestro padre, a la mamá, a los hermanos que están lejos. Le escribimos todo lo que queremos decir. Eso es una carta formal.
pero una epístola es una carta, pero poéticamente. Nosotros escribimos, le decimos lo que sentimos a esa persona mediante versos, mediante la poesía. Estas son las especies del género lírico. Por otro lado, también tenemos las especies dramáticas, o sea, las obras que están en el género dramático también tienen sus especies. Es decir, la primera, mira, es drama. ¿Qué es drama? En este caso, en estas obras de especie dramática, de drama, los personajes luchan contra un destino cruel e inexorable y sufren por ello las consecuencias. O sea, aquí los personajes que van a luchar, van a pelear con el destino. Quizás siempre van a haber una pelea entre lo bueno y lo malo. Eso es el drama, donde los personajes van a luchar, pero al final también van a sufrir las consecuencias. No sé si serán consecuencias fatales o consecuencias felices también, pero siempre va a haber una lucha con el destino. Una comedia es una obra, un teatro con especie cómico, donde los personajes son representados de manera ridícula y provocan la risa. Una comedia es una historia donde te va a dar risa, donde hay, como se puede decir, no sé, una burla. Te hablan de algo, pero esa historia te va a dar risa. Cómico, ¿de acuerdo? A eso llamamos comedia. La tragedia, como el mismo término lo denomina, es algo trágico. Entonces presenta hechos trágicos, de sufrimiento, de pena, algo fatal. Los personajes están representando, están hablando, están dialogando, pero la historia es algo trágico, algo fatal. Tragicomedia es una composición que alterna entre drama y comedia, es decir, quizás hay algunos personajes que están luchando contra su destino, en este caso también a veces es fatal o también trágico, pero por un momento también cambia lo que es lo cómico, lo alegórico, algo de risa, algo de alegría. Hay una combinación entre esos dos. A eso llamamos especie tragicomedia. Estos cuatro son las especies del género dramático. Hemos visto en la lámina anterior los géneros clásicos. Les dije por qué eran los géneros clásicos, porque eran géneros que han nacido desde el inicio de la literatura, desde la época antigua. Tenemos por aquí los géneros modernos, lo estoy denominando de esta forma. ¿Por qué? Tenemos género narrativo y el género expositivo. El género narrativo relatan historias reales o ficticias de manera directa, mediante la prosa. Este género narrativo ha reemplazado, se puede decir en la actualidad, ha reemplazado al género épico. En el género épico, como les había dicho, relataban hazañas, o sea, contaban hazañas de héroes, pero eso lo hacían poéticamente. Ya en el género aparece el género narrativo y las historias se relatan de manera corrida, de manera directa, ¿de acuerdo? Relatan historias, pero utilizando ya en este caso la prosa, o sea, una forma corrida de escribir. Escribimos de manera corrida, no escribimos mediante versos, nada, sino escribimos de manera corrida. Eso es el género narrativo. Ha reemplazado al género épico. Vamos a ver las especies posteriormente. Por aquí también tenemos al género expositivo, donde expresan opiniones, puntos de vista sobre un tema. Es decir, yo puedo leer una obra, en base a esa obra yo puedo escribir una opinión. Yo escribo toda una opinión, es mi exposición. Por eso dice expositivo. Y dentro de esto están los ensayos. Los ensayos son los análisis, exposiciones, opiniones sobre una obra o sobre un tema. ¿De acuerdo? Entonces estos dos son los géneros modernos. Veamos entonces cuáles son las especies del género narrativo para diferenciarnos también con el género épico. Las especies narrativas entonces contamos, primero es un cuento. Sabemos que es un cuento, ¿verdad? Entonces está dentro del género narrativo. Es una narración breve de carácter ficcional
protagonizada por un grupo reducido de personajes y con un argumento sencillo. Es decir, son relatos cortos, relatos donde tienen personajes mínimos, pocos personajes, y también casi es una sola historia. Eso es el cuento, ¿de acuerdo? Se diferencia, por ejemplo, de una novela, que es un relato extenso donde suceden varios hechos, historias en cierto lugar, tiempo y circunstancias. Una novela es una historia o es un texto mucho más amplio, donde se van a combinar quizás uno, dos o hasta tres historias, pero no es que las historias están por separado, sino las historias están entrelazadas, casi están juntos, como si fuera una sola historia, pero están varias historias, como decir, dentro de una historia general hay historias pequeñas, ¿de acuerdo? Entonces también varios personajes en diferentes lugares también. A diferencia del cuento, que son pocos personajes, una sola historia y casi en un solo lugar. Eso es la diferencia entre cuento y novela. Como tercer punto tenemos al mito. Está dentro del género narrativo también. ¿Y qué son los mitos? Son los relatos pues protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Un mito sabemos que son aquellas historias pues que nos hablan de los lugares de la lejanía o en todo caso de de la parte andina de nuestro país. Cuando hablamos de mito estamos hablando quizás de zonas alejadas donde han pasado hechos con personajes con dioses, semidioses, algunos héroes, pero cosas que quizás en la realidad no pueden pasar, ¿no? Es son imaginación y eso viene de generación en generación. Ellos son los mitos. A diferencia también de la leyenda, que son narraciones de hechos ficticios, sobrenaturales, y se transmiten de generación en generación, en este caso presentan elementos sobrenaturales como milagros, hechos increíbles. Las leyendas, por ejemplo, son historias donde tratan también de quizás de relatarte alguna historia, pero como si fueran algo milagrosos o algunos hechos increíbles. Pero en este caso también casi los personajes son un poco más, más humanas, a diferencia del mito, donde los personajes son más extraordinarios, como se puede llamar. ¿De acuerdo? Si hablamos, por ejemplo, de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, lo- los personajes son, como en este caso, según nos cuentan, son personas, son humanos. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que ha pasado? Según la historia, han salido de un lago, algo milagroso, algo increíble. Pero la historia está hecha, la historia está. Eso es la leyenda. Y por último también tenemos las fábulas, que son composiciones literarias cortas, breves, en las que los personajes casi siempre son animales. ¿De acuerdo? Los personajes de las fábulas casi siempre son animales. Y estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter educativo, de carácter reflexivo. Son las fábulas. Estas son las especies del género narrativo. Pues estamos tratando este tema de los géneros narrativos de manera general, porque después o en las siguientes clases vamos a hablar uno por uno, es decir, vamos a hablar del género narrativo, aparte del género lírico, aparte del género dramático, o sea, más específicamente. ¿De acuerdo? Espero que la clase haya sido entendido y en todo caso también ustedes pueden consultar algunos libros, pueden consultar algunas páginas en el internet donde van a encontrar mucha información sobre el tema. Muchas gracias, un abrazo para cada uno de ustedes, hasta la próxima.